Ay Dios, este es el director de cámara que me hace reír con sus comentarios que llegan por acá. Bueno, voy a mostrar un libro y lo voy a agradecer como siempre lo hago. Siempre. Y ustedes saben que yo cada vez que recibo un libro o un disco, una mención, una tarjeta, una invitación, la agradezco públicamente. Y le quiero agradecer al doctor Hugo López Carribero que me ha traído para leer detenidamente su libro, Asesinato Perfecto en el Pueblo de los Infieles. ¿Qué título? ¿Qué título? ¿Se viene la película El Pueblo de los Infieles? Y sube los pulgares, ahí está. Este es el libro del doctor Hugo López Carribero, que por supuesto tiene su dedicatoria, como corresponde, su dedicatoria que es de la editorial Instancia Privada. Un gran libro de un caso real. Un caso real que te tocó participar, digamos, sí, este abogado. Sí, Pablo, ahí yo fui el abogado defensor. Defensor de la persona que imputaron de un homicidio. No lo vamos a avanzar porque esto es como la película, no se cuenta. Bueno, se agradece el libro, Mirá qué foto canchera. Mirá qué foto canchera, mirá. Sí, bien desarrollado. Va a ser el libro del verano. El libro de la playa, el libro novela policial. Es novela policial. A ver, yo le digo cuántas páginas tiene. Rapidito, 300 y monedas, rapidito. Es para 15 días. Es un librito de 15 días en la playa, ¿o no? Mirá, con cable de noticias, con todo, mirá, bueno. Ahora estoy leyendo el Código Civil. Cuando termine, arranco con bueno, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por venir. Hola, Pablo. Venir. ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista del otro día. Con todo gusto. Muy amable. Qué lindo que salió, Salió, sí. Una radio por internet. Una radio por internet. Pudimos, sí. Me hicieron una entrevista, entre los cuales... Llovían los mensajes. Uno de los periodistas que me entrevistaba era el doctor Carribero. Sí. Se invirtió el rol y hablamos de lo que hablo siempre yo respecto de las armas de fuego. Con un criterio muy atendible, tuvo una repercusión muy importante. Sí. También vos sabés que ir contra la industria armamentística es un tema, es toda una tarea, un trabajo. Pero bueno, a ver, ¿qué pasa? Estamos viendo más femicidios. No te estoy pidiendo una tasa, digamos, una estadística, pero digo, ¿qué es lo que pasa? Estamos prestando más atención a los femicidios. Sucedieron siempre en esta cantidad de mujeres asesinadas. Mirá, ¿O Pablo, es que se incrementó? Sí, creo que se ha incrementado. Estamos hablando de 3 en 36. Pero hace 2 fines de semana, que vos me llamaste me llamaron de la radio por ese tema. Sí. Hace 2 fines de semana fueron 5 un fin de semana. Sí. ¿Pero qué es lo que pasa? Sí. Esas estadísticas no se veían antes. Entonces es nuevo y es increyendo, digamos. Sí, hay una rotación, se fue mutando y transmutando las características sociales de la violencia, sobre todo en la pareja. Una situación curiosa que nos toca vivir a nosotros en esta época y que creo yo, de muchos años después, muchos años de aquí en más, nos van a recordar a todos los que vivimos en esta época como las personas que hemos percibido esa rotación, esa situación curiosa. Estamos viviendo en una época como decía recién, que está mutando y transmutando el temperamento de la persona agresiva, que se observa muy fácilmente en el seno familiar o en las relaciones de pareja. Sí. Es algo, vos es que incluso que, bueno, se debe, por supuesto, judicializar esta situación, ¿no? Para tratar de encaminarla. Pero, lamentablemente, tampoco se judicializa la totalidad de los hechos. Nico, si tenés y si no, vamos a tratar de localizar al doctor Marcelo Romero. Sí, claro. A ver si podemos hablar por teléfono, porque en la semana yo leí, creo que son declaraciones de él y quiero chequear. Fiscal de La Plata. El fiscal de La Plata, respecto de las declaraciones, del formato de las declaraciones de los femicidas en sede judicial. Y es una declaración, me parece que es de él, que se la quiero preguntar, que me la conteste, creo que es de él, quiero que me saque esa duda, pero me parece que a otro medio de comunicación le hizo así como un paneo de cómo son las declaraciones de los femicidas en sede judicial. Ahora,
¿El femicida se cree que es dueño de la vida de la mujer? Sí, dueño de su instancia, de su sexo, de sus relaciones públicas, de sus amistades y finalmente de su vida. Finalmente. No es algo que se observa de manera intempestiva. El femicida o la persona que mata en el marco de la violencia de género no lo hace en forma abrupta. Sí. Hay un proceso de mediano plazo que se va generando en el marco de esa relación tormentosa. La ley también prevé esa situación, por eso cuando el Código Penal establece la situación del homicidio con violencia de género, los jueces estudian los antecedentes inmediatos de esa relación. Sí. ¿No? Es decir, cómo se produjo, cómo se desarrolló esa relación en los últimos meses, por ejemplo, o en los últimos años, 1 o 2 años, para poder encuadrar o tipificar la figura en ese artículo, ¿no? Es decir, acá hay una violencia de género previa, inmediata, sustentada en el tiempo, aprovechada por una situación de desigualdad, a veces física, económica, otras veces, y que generó finalmente un homicidio, pero en ese marco, no en otro. Es decir, que el homicidio es la consecuencia. Es el final de la historia. Es el final de la historia. Y así lo establece el espíritu de la ley cuando habla. Porque el final de la historia es la condena al femicida, pero digamos, el episodio bisagra o el umbral es la muerte de la mujer. Sí, pero esa muerte, Pablo, debe ser interpretada en tribunales en el marco de los antecedentes inmediatos. Cuando existen antecedentes inmediatos de hostigamiento, de malos tratos, de violencia incluso física, psicológica, económica, toda esa situación desemboca en este artículo 80, modificado hace poco tiempo, 2012. Este inciso, 2012, ¿no? 2012, que establece la pena de prisión perpetua cuando el homicidio se comete en el marco de la violencia de género, en ese marco, ¿no es cierto? No es lo mismo, aunque pareciera antipático establecerlo, que un cónyuge mate a otro sin ese antecedente de la violencia de género, sin ese antecedente. Igual se genera la prisión perpetua porque un cónyuge mata a otro, pero no habría en ese caso violencia de género en forma directa. Sí la hay cuando los antecedentes inmediatos generan ese hostigamiento permanente, constante y uniforme, que es lo que se ve en el porcentaje mayor de todos los casos en tribunales. Ahora, ¿cuál es el pensamiento, el razonamiento criminal en el sentido de tengo derecho sobre tu vida? Sí. ¿Cuál es el razonamiento criminal? Es un razonamiento egoísta, sumamente egocéntrico. También lo tienen aquellos que roban, pero no en cuanto a la vida, sino en cuanto a la propiedad. Tu dinero es mi dinero, a partir de este momento, a partir de este instante. ¿Sí? Los homicidas en el marco de la violencia de género, efectivamente, se sienten con derecho a quitarle la vida. Pero no solamente con derecho, muchas veces lo generan como una reacción a la actitud de la víctima. Lo hago porque vos hiciste esto, está justificado. Si vos no hubieses hecho, esto no se hubiese generado. ¿Qué parte de la sociedad está mirando por otro lado frente a esto? La prevención. Creo yo, la prevención. Hablábamos respecto de los niños, hablábamos con Marietán de instrumentar casas de refugio. Sí, el psiquiatra. Sí. Hablaban de instrumentar casas de refugio por ahí para todo este tipo de situaciones, ¿no? Sí. O sea, que una mujer que esté con sus hijos, violentada psicológica, económica o físicamente, pudiese recurrir a casas de refugio, donde el Estado le dé la protección a los menores e incapaces en primera medida, a los adultos desprotegidos en segunda medida, y les dé un escenario que puedan seguir viviendo sin estar... Yo leí una vez
una resolución judicial que colocaba, digamos, que no sacaba de la vivienda familiar a un padre violador. Que no lo excluía. No lo excluía. No lo excluía de la vivienda. No le daba una restricción y tampoco lo sacaba de la vivienda. Bueno, no solucionaba el problema. Porque decía que en la resolución judicial de un juez que creo que ya no está. Me parece que ya no está. Yo creo que renunció de las barbaridades que firmó. Que decía que como el hombre se había puesto a derecho, sí, no había posibilidad de fuga, no había toda esta situación, que no había necesidad de sacarlo de la casa. Tal vez no hubiese existido la posibilidad de fuga, pero sí de reincidencia. Bueno, el Ministerio Público Fiscal le dijo, por favor, establezca una restricción. No, bueno, entonces sáquelo de la casa. No. Tampoco. Y mandaron a la familia, la mujer con las hijas, insisto, con cámaras GES en las niñas y demás, a un derrotero familiar. Sí. Entre las casas de los familiares, mientras el tipo seguía en la casa. Para ver quién la recibía. Yo creo que este juez ya no está. Si me escucha, sabe que fue él el que lo firmó, que se lo leí. Ahora, me lo dieron, sí, claro. Me dieron ese fallo. El Estado. Esa claro, determinación. En estos casos, por supuesto que el Estado, comparto la inquietud tuya, Pablo, con el doctor Marietán, de contener a las personas en determinados sitios y darle asistencia. Este es uno de los casos, este que vos decías recién. Pero es muy importante que los gobiernos sepan que esto debe mantenerse en el tiempo, sostenerse en el tiempo. No solamente de una manera pasajera, un fin de semana, por ejemplo. Con un fin de semana no se hace nada, ¿no? Es la situación, el compromiso de sostener en el tiempo una situación de asistencia necesaria. El estado asistencial. Sí, a ver, hemos hablado tantas veces de comedores, de merenderos, de tantas entidades que salen a paliar momentos difíciles del ser humano. Y yo le preguntaba a Hugo, le digo, Hugo, ¿qué se puede hacer con esto? Digamos, con esta situación previa. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo actuamos sobre la prevención? Y me dijo, con casa de refugio. Sí, sí. Con una casa donde una mujer, sin necesidad de ser sometida a otro tipo de tratamiento jurídico, inmediatamente sea contenida por una red estatal o gubernamental, ¿no? Que diga, bueno, primero, menores incapaces, como me enseñaba una defensora de menores incapaces en Capital Federal. La asistencia a los menores incapaces. Luego, a los adultos desprotegidos. Los adultos están en una situación similar. Aunque están promediando su vida, pero justamente esa situación los hace más vulnerables, ¿no? Pero digamos, la actitud del organismo frente a dónde tienen que salir a proteger primero, es en los nenes. Y con respecto a los adultos, Pablo, ¿vos recordás una vez que tuvimos una charla en el marco de la cual se establecía la situación en la que se protegía correctamente a la mujer en el marco de la violencia de género? Y que vos postulabas algo que a mí me causó curiosidad profesional, que era la necesidad de proteger a los ancianos en el marco también de la violencia. Sí, yo hablaba del 80, inciso 11. Artículo 80, inciso 11 sí, del artículo Código 80, Penal. inciso 11 del Código Penal, que muy bien determinado en el 2012 con una reforma, han colocado la figura del femicidio. Ahora, yo hoy lo dije temprano, me parece que es el momento de agregar en un inciso 13, porque existe el 12, un inciso 13 y un inciso 14, lo que sería el infanticidio y el gerontocidio. Sí, exacto. Y las lesiones sobre los niños y las lesiones, digamos... Yo recuerdo que lo habíamos hablado contigo. Agravar esa situación. Agravar el ataque sobre los indefensos. Sobre los indefensos. O sea, a veces no hace falta que sea una situación de alevosía, pero sí un estado de indefensión y tal vez atendible. Hasta siquiera determinar si es sobre los indefensos. Sí. Sobre los indefensos. Sobre por ejemplo, aquella persona los ancianos. Los ancianos, los niños, digamos, si también y tan acertadamente el cuerpo legislativo argentino
incorporó la figura del inciso 11 y modificó el inciso 1 en el 2012, agregándole las parejas, los cónyuges, Sí. los convivientes. Estos son los homicidios agravados. Agravados, Los que el llevan artículo prisión 80. perpetua. Prisión o reclusión perpetua. Digo. Perpetua. Pero muy bien ha modificado eso y ha agregado este inciso 11. Digo, colocar un 13, un 14, un 15 o lo que fuere. Agregar, o sea, extender, Extender. el artículo y decir, además de Además estos casos, de, la prisión perpetua le correspondería también a quien mate a un anciano. A un anciano o a un niño. O a un niño. Por ahí. Claro. Es unas. Está ahí la figura de la alevosía, ¿no? En el artículo, en el inciso 2 o 3, la figura de la alevosía, que es matar a una persona cuando se encuentra en estado de indefensión. Creo que lo que vos postulás está referido concretamente a la ancianidad, haya o no alevosía, o a la infancia, haya o no alevosía o ensañamiento o cualquier otra agravante. Me decía un psicólogo una vez que lo entrevisté, no recuerdo quién. Yo le preguntaba, ¿por qué atacan a los abuelos? ¿Por qué golpea? ¿Por qué en un asalto un asaltante golpea con saña a un abuelo? Si el abuelo o la abuela le va a entregar todo, si está indefensa frente a un grupo de delincuentes. Y un psiquiatra me dijo, porque no quieren llegar a ser como son ellos, porque rechazan la idea de ser ancianos. Y los quieren eliminar. Eliminan la idea de que yo puedo llegar a ser como vos. O sea, me dio esa respuesta y quedé como conmocionado. Digo, a ver, un delincuente le pega con saña a un anciano, a un abuelo. Digo, ¿por qué le pega? ¿Por qué aparecen las abuelas con los ojos, con todo, les dan golpe por todos lados? Porque muertos. O muertos, digo. Y me contesta un psicólogo, un psiquiatra, no recuerdo bien, me dice, porque no quieren llegar a ser ellos. Porque lo que tienen es su propia referencia. Entonces no quieren. Entonces rechazan esa cuestión atacando. Sí, lo hacen, por supuesto, en el marco de una acción delictiva y una acción miserable. Entonces es miserable. Sí. Sería atendible que hubiesen personas con esa dificultad de comprender el paso del tiempo de los seres humanos. Todos vamos a envejecer. Sería atendible comprender que esa patología podría ser tratada psicológica o psiquiátricamente. Ahora, cuando esa patología se convierte o se combina en una acción delictiva que elimina, ¿no? Es casi una situación de la Alemania del siglo. Entonces, vos sabés que cuando te charlábamos en la radio y se me vuelve a la cabeza esta idea, en el reino animal, el macho de la especie protege su clan. Hay peleas entre jefes de clanes por mantener el territorio y sus integrantes. O sea, en el reino animal el machismo pasa por una protección de territorio, una protección de integrantes del grupo, de su grupo. Y con la disputa de quienes quieren ocupar su lugar. Y con la disputa de que quieren ocupar su lugar. Los leones, por ejemplo, ¿no? Exacto. El humano no, el humano gira y se va contra su propio núcleo en estos casos. Esto es lo que no me... Sí. Bueno, ahí sí, por eso también la ley en este caso ha dado un avance, ¿no? Recién vos mencionabas el año 2012 cuando se modifica esta ley. La figura del femicidio no se tocó, sigue estando, cuando se matare a otro por una cuestión de sexo. Agrega, ¿no? Sexo, religión, odio racial. Y agregó todavía algo muy pertinente, muy atenuante, que es concretamente la violencia de género, concretamente. Han existido pocos casos en los que la mujer mató al hombre. También existieron. Sí. Son menores, es un porcentaje ínfimo. Pero por naturaleza es el hombre el que debe proteger, o llevado a otro ámbito, el macho, cuando vos
lo ejemplificabas con los animales. El machismo, ¿no? En el reino animal pasa por esta cuestión. El macho que protege a la hembra y a su cría. A su clan, ¿no es cierto? a su clan, a su grupo de pertenencia y su territorio. Es un análisis, sí, interesante ver cómo las situaciones intrafamiliares, en contraposición a lo que sucede en otras especies, en este caso del mundo animal, la situación de violencia no se genera para protegerla, sino para atacarla. Nosotros vemos muchas veces cómo los leones, por ejemplo, pelean entre sí, como decíamos recién, para que uno no ocupe el lugar del otro, y finalmente eso sucede, hoy hay un quiebre por la vejez del león reinante. Sí. Y la juventud del que quiere ocupar su lugar. Sí, yo hacía esa referencia, digamos, trazaba esa línea entre las dos situaciones y me parecía absolutamente llamativo, ¿no? De cualquier manera me parece que el asunto, desde mi punto de vista y en mi humilde opinión, el creerse dueño de tu vida, de tu cuerpo, tus acciones, de tu plata, de tu sexo, no está marcado en una demostración de cariño, de amor, de afecto. Está totalmente ajeno a esa situación. Está marcado en lo violento, en el desprecio al otro. Uno no le puede decir... Curiosamente, Pablo, por ejemplo, los homicidios en ocasión de robo, cuando una persona mata a otra en el marco de un robo, en el desarrollo de un robo, la mayoría de las veces, por supuesto, no se conocen entre atacante y atacado, entre asesino y asesinado. No hay una relación ni de afecto ni de odio, hay una relación neutra que va en búsqueda del dinero, por ejemplo, o del auto o del reloj. ¿Sí? Pero en el caso de los homicidios con violencia de género, hubo, hasta hace un tiempo atrás, una situación de amor, una situación de pareja, de matrimonio, de procreación, de hijos en común, que se transformó poco tiempo, o mucho tiempo, o un tiempo atendible en esa violencia de género, y que ese amor se trasladó en el odio. Ahora, pero no un odio común, sencillo o despectivo, en el odio que genera nada menos que la muerte. Ahora, fíjate vos una cosa, Hugo, respecto del caso de San Miguel, de la peluquera. Estaba viendo un detalle llamativo. En general, los femicidios siempre se cometen por la persona vinculada, digamos, o la que ha tenido vinculación, cónyuges, excónyuges, exparejas con o sin convivencia, novios con o sin convivencia, digamos, siempre hubo una relación afectiva, hubo o hay una relación afectiva. Exactamente. En este caso, según la investigación, esta persona contrata sicarios. O sea, no ejecuta el acto por propia mano, sino que contrata. Estamos frente a una acción novedosa. En el marco del femicidio, en el marco del homicidio por violencia de género. Las dos conductas son, por supuesto, penadas por la ley, también con la pena de prisión perpetua. Quien encarga por precio o promesa remuneratoria la muerte de otra persona, y quien acepta ese precio o esa promesa remuneratoria, que es el sicario. El sicario. Ahora, en este punto, Pablo, yo quería hacer la siguiente aclaración. Yo creo que es más miserable, las dos actitudes son repudiables, pero es más repudiable la actitud del sicario. Es mucho más repudiable, porque la persona que encarga tiene un motivo, sabe a quién va a matar y sabe que, aun cuando fuese miserablemente estudiado, sentiría una satisfacción, un alivio, aun cuando está pésimamente visto social y legalmente. Me hace acordar algunas películas. Algunas películas hubo de sicarios, pero que si había niños o mujeres en una situación donde tenían que ellos ir a matar a alguien, no actuaban.
Pero, esperaban claro, que la víctima estuviera sola. Esperaban que estuviera sola, correcto. Ahora, el sicario no tiene ninguna animosidad en contra de esa persona, ¿no? Y es más, lo más probable es que ni siquiera la conozca y la mata igual. La mata igual, de la forma en que se puede... Sí, aparentemente le disparó 12 veces y 9 impactos recibió la mujer. Sin conocerla, sin tener ningún odio. Insisto y subrayo, las dos situaciones son repudiables y miserables. Ahora, la del sicario es una situación que va mucho más allá de cualquier estudio sociológico. Claro. Y está bien que la ley lo incluya con la misma responsabilidad a los dos, ¿no? Al que encarga y al que acepta. Sí, y al que aprieta el gatillo. Al que aprieta el gatillo. Sí, sí, claramente. Exactamente. La sensación, vos mismo me lo dijiste, o sea, es hace 2 fines de semana o 3, 5 en un fin de semana, creo Sí. que uno en Salta, en Tucumán, Sí. Mar del Plata, Mar del Plata. Dos en provincia de Buenos Aires, Sí. y estos 3. A ver, en situaciones ya terminadas, porque por ejemplo el caso de San Miguel aparentemente ya la situación estaba terminada, o sea, me parece que la relación hasta estaba terminada. Uh-huh. Y este sujeto, según cree Sí. la investigación y por el aporte de los testimonios, seguía así como enfermo con Sí, él. a veces Pablo, la situación está terminada desde uno de los integrantes de Y la no pareja. del otro, claro. Y no del otro. Y no Entonces, del otro, claro. así como la pareja, que debe ir parejo, ¿no? Sí, Para ponerse de acuerdo en su convivencia, también debe ir pareja para desvincularse. Las dos cosas, ¿no es cierto? Cuando una persona considera que todo terminó, pero la otra considera que no ha terminado, sino es con la muerte de esa persona, claro. Termina con la muerte. Eso es un homicidio en el marco de la violencia de género. Decían los criminalistas, Hugo, y esto Sí. vos lo sabés, que cuando sucede una cuestión de índole sentimental, un homicidio Sí. que pasa por el lado de lo sentimental, Sí. lo dicen los psiquiatras forenses y los expertos en criminalistas y los psiquiatras criminalistas, que el centro del ataque es en el pecho. ¿Por Ujú. qué? La misma persona que me dijo que no quería, debe ser la misma persona que me da estos ejemplos, Sí. que la persona que agrede a un abuelo no se quiere referenciar como tal, Sí. o rechaza la idea de que va a ser anciano, que va a ser una persona mayor, Sí. un viejo, como lo quieran llamar. Sí. Le imparte ese ataque sobre el pecho porque no Sí. sentís por mí, no vas a sentir más por nadie. Sí. Tu corazón no siente Pero más por nadie. él, en este caso él, que son la mayoría de los casos los hombres, los atacantes, se referencian en esa situación. Cuando comenzó la relación amorosa, se establecieron diálogos, promesas, expectativas, Sí, sí. y en esos diálogos, en esas promesas y en esas expectativas, la persona que tenía adelante no hablaba llevándose su mano a la frente, sino al corazón, Ujú. diciéndole, yo estoy Sí. contigo, yo estoy con vos. Vos sabés que en este punto, vos hablabas de los psiquiatras, yo tengo un referente en este punto, que es el doctor, vos lo conocés, el doctor Miguel Maldonado, Ujú. ¿no? Y él decía, en una oportunidad que luego, por supuesto, lo repetía con sus fundamentos médicos, que los homicidios pasionales, él hablaba eso, de homicidios pasionales, están generados por la contaminación de las emociones. Cuando las emociones de los seres humanos se contaminan, se vuelven tóxicas, esas emociones pasan a ser pasiones. Y me daban un dato más, siempre eran con armas blancas. Con armas blancas. Me daban ese dato. Ah, O tal sea, vez, sí. en épocas, no en las actuales, digamos, pues, que el ataque era sobre el corazón y con armas blancas. O sea, el hecho de sangre, que deviene, como dice el doctor Maldonado, de homicidios pasionales, eran sobre el corazón, no sentís más por mí, no sentís más por nadie, y con armas blancas. Con armas blancas. Ahora se contratan sicarios, Sí. o por lo menos eso está en Sí, investigación. bueno, por supuesto a los sicarios les es más fácil utilizar las armas de fuego. Les es más sencillo, más funcional para el objetivo. Sí, ¿No es cierto? sí, y la doble cobardía, ¿no?
y la doble cobardía, como señalabas vos. Sí, Cobardía. La doble cobardía de la impunidad de la identidad del sicario, porque muchas veces se sospecha de la persona que encargó el crimen, pero no se tiene la certeza de quién apretó el gatillo. Sí, claro. ¿Sí? Pero por otra parte, la situación en la que, justamente agregaba esto, que vos lo advertías recién, el sicario no conoce a la víctima. No conoce, va y cumple un trabajo. No tiene ningún tipo de animosidad. Va y cumple el acto por el cual fue contratado, no es un trabajo, es un acto delictivo. Por eso, como decíamos recién, un trabajo entre comillas. Conocés la ley por precio o remuneración. O promesa remuneratoria. Porque le han pagado o porque le han prometido pagarle luego de cometer el crimen. Sí, insisto, hay un... Mirá, yo siempre doy el ejemplo. Yo viví 2 años largos en Brasil, yo creo que te lo he contado. Sí, lo hemos hablado. Y siempre lo repito, digo, Brasil tenía un problema de violencia intramuros, intrafamiliar, donde las mujeres eran severamente lastimadas, ¿no? Entonces el gobierno del Estado brasileño, y no recuerdo, y te lo dije el otro día en la radio, no recuerdo quién era el presidente, impartió la orden de la creación de la comisaría de la mujer. De la mujer. Porque claro, las mujeres llegaban y sucedía más o menos lo que en algún momento se señaló que sucedía en algunas comisarías de Argentina, donde en vez de tomarle la denuncia le decían, señora, vuelva a su casa, claro, que todo va a pasar. O le tomaban la antigua exposición civil. Sí, una exposición civil. Claro, que no se judicializaba nunca. En Brasil se dieron cuenta que en los 80, producto de un incremento severo en los consumos de alcohol, en algunos sectores sociales, se necesitó la creación de la comisaría de la mujer para darle una protección a las mujeres que eran severamente castigadas. Nosotros tenemos comisarías de la mujer. Ahora, ¿qué tan protegida está la mujer cuando llega a ese lugar? Porque también se entiende que la mujer tiene que volver a la casa. Es el lugar donde habita, el lugar donde reside. Entonces va a una comisaría, denuncia al marido y vuelve a la casa. Claro. Sí, hay un intermedio, porque esa denuncia que se formula en la comisaría de la mujer, a las pocas horas se judicializa, y el juzgado de familia puede tomar la decisión de excluir del hogar conyugal, en este caso al hombre agresivo. Pero sucede esto que vos recalcás y reafirmás: entre la denuncia y la judicialización pueden pasar 48 horas. Y judicializado y todo. Bueno, los jueces... Nadie puede, prever que estas dos personas no se crucen a 20 cuadras. Sí. La exclusión del hogar los jueces la hacen casi en forma inmediata, el mismo día. Pero suceden esas 48 horas en las que la mujer sale de la comisaría, vuelve a su casa. Por supuesto que cuando llega no le dice al esposo, te acabo de denunciar, porque si no, la mata ahí mismo, ¿no es cierto? Pero el hombre se entera cuando, insisto, a las 48 o 50 horas, viene el patrullero con una orden judicial y dice: señor, usted está a partir de este momento excluido de su hogar conyugal por disposición del juzgado de familia número 4. Está bien, que es otra sentencia de violencia. Sí. Es otra, otra situación. Absolutamente. O sea, lo sacan, allí, pero lo ponen a circular. Ojo, porque... ¿Y qué a mí me garantiza de que mañana esa persona se cruza 30, 40 cuadras que incluso, la persiga? A ver, Pablo, al día siguiente, ¿no es cierto? Pero mucho cuidado con esto, porque los policías que van a cumplir esa exclusión, esa orden, deben ir muy bien preparados. A veces es más peligroso excluir a un violento de la casa que hacer un allanamiento por drogas. Sí, claro. Ojo con eso, porque han existido homicidios en ese instante. Cuando la policía golpea la puerta, vos me denunciaste, dice, tac. Sí, antes que yo me vaya, yo me voy de mi casa, pero yo me voy a la cárcel y vos te vas al cementerio. Digamos, me parece que se va más allá del despecho. Sí. Digamos, se afora el despecho. Me parece que es una situación de posesión, egoísta, de posesión. O sea,
Hay una frase que la leí en un caso así de femicidio, que decía: no serás mía, no serás de nadie. Sí. Similar a no sentís por mí, no vas a sentir por nadie, ¿no? O sea, no serás mía, no serás de nadie. Entonces sobreviene lo que vos decís, ¿no? Esos ataques que inclusive hasta son tan repentinos en el momento inclusive del allanamiento, ¿no? Donde van Sí. a notificarlo del señor, se tiene que ir de esta casa. Sí, llegan hasta ese momento. Son ataques de ira, ¿no? Ataques de furia que se potencian. Porque el hombre, en el caso en que sea el hombre, que la mayoría de las veces el agresor, se siente traicionado. Es decir, no solamente vos, si no sos mía, no serás de nadie, sino que además de eso, no tenés derecho a denunciar esta situación. Si vos me denunciás, es una acción traidora. Claro, Es una exactamente. traición. No es una acción de protección claro. hacia ti y hacia nuestros hijos. Es una acción de traición hacia mí. Claro. Me siento y el no reconocimiento de todo lo que hice antes. Me siento traicionado, sin reconocer o sin... Claro, yo no hice nada para que vos hicieras tal cosa. Claro, es una cuestión de traición. Vos sabías en estas 48 horas, por ejemplo, en el caso de los ejemplos, que a mí me iban a excluir y no me dijiste nada. Anoche me serviste la comida, anoche dormimos juntos, hoy te mato, porque me están por excluir. Por eso digo, insisto y subrayo, me suena la escucha del caso del country de Martindale, ¿no? De Pilar, cuando se conocieron las grabaciones telefónicas de ella, de Claudia, cuando le decía: no pasó nada. ¿Cómo no pasó nada? Me pusiste la rodilla en el cuello. ¿Cómo no pasó nada? O sea, era como, no, digamos, no pasó nada. Yo escuchaba esas intervenciones telefónicas y la misma mujer decía: es grave el tema. Por eso digo, insisto, Pablo, muchas veces se han observado que dos efectivos policiales, a veces un femenino y un masculino, ¿no? En un patrullero que están recorriendo la zona en
una celeridad judicial de esa naturaleza, pero también entiendo que debería completarse con un juicio ya ordinario, con un juicio ya común, ¿no es cierto?, para que no se vuelva a repetir. Sí, Esa la situación actuación, que vos planteás la actuación, sí. es brillante, ¿eh? No, pero, es brillante, pero le falta una vuelta de rosca, quiero decir. Sí, ¿no? bueno, te lo dice así, era una primera horneada. Perfectamente. Era un pan de primera horneada. Perfectamente. Falta cocinar, y claramente. Es muy atendible y ojalá se pero con la participación del Ministerio Público, de los asesores de menores incapaces, con la participación multidisciplinaria. En el término pero breve. Tiene que ser rápido. En el término breve, ¿te parece bien 48 horas? Pero bajo la expectativa de pena, De sanción. De sanción, sí. De que se te congelen las cuentas. Está bien. Y que de esas cuentas empiecen a agarrar la plata para pagar lo que vos decís que no vas a pagar o no pagaste. Está bien. Pero tiene que ser rápido. Bueno, es totalmente Hugo, atendible, muy bien. No somos legisladores, simplemente estamos esbozando, tal vez algún legislador pueda tomar nota. Tomó nota y vaya a saber, nos dan una sorpresa. Gracias por venir, Hugo. Gracias a ti, Pablo. 9:54 minutos, nos vamos a la pausa.